neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. La reforma del teatro. En los primeros años del siglo XIX, el estamento neoclásico constituía un grupo de presión que ocupaba puestos institucionales desde los que batallaron activamente a favor de la literatura clasista. La colección incluyó algunas obras de comedia serias o lastimosas o trágicas urbanas, lo cual en esencia contradecía las estrictas normas neoclasistas. La cuestión es que junto a la presentación pública de un teatro respetuoso con las reglas clasistas, en aquellos años seguían vivos el teatro barroco español. Además, tenía una notable aceptación un tipo de teatro nuevo que se movía en el ámbito de lo sentimental, del horror, así como en las imprentas y en los escenarios coincidían entonces en España tres tipos de teatro, que es el barroco, el neoclásico y el nuevo. La filosofía última de los debates literarios de aquellos años estaban en la resistencia entre lo viejo y lo nuevo, y en la actitud ante las modas, que relativizan aquel gusto universal. En aquellos tiempos se oían decir una y mil opiniones negativas sobre lo nuevo, sobre innovar en la moda. Diferentes autores y periódicos publican sus diferentes opiniones. Se dice que la moda responde a la variación, la inestabilidad y la inmoralidad, mientras que el buen gusto es inmutable, constante y ético. El nuevo teatro no sigue solo los patrones o criterios de la moda, sino también viene del extranjero. Uno de los elementos dramáticos más criticados fue el uso de los discursos filosóficos en los personajes de las obras. Se dice que en la antigüedad se recomendaba que en el desenlace de la obra debería tener una evolución en los hechos. En las obras dramáticas se hacían bastantes críticas debido a que en esa parte del desenlace no se presentaban los hechos sino palabras. Para los críticos eso era un aspecto muy fundamental en el drama y para ellos importan más los hechos. Era un debate con el rechazo del drama, cubierto de filosofía y de humanidad, donde intervenía la política en la literatura, con opiniones nacionales con ciertas ideologías, en donde suponían criterios nacionalistas, morales, estéticos e ideológicos. En los inicios del teatro moderno, este era bastante rechazado por todos los periodistas y por la gente en general. Había algunas personas a los que sí les gustaban, pero los periodistas decían que preferían mil veces la clasificación de monstruoso, irregular e inmoral que merece el teatro barroco antes de innovar y ver todas las novedades que había. Pero no todo era malo para el teatro moderno, pues también había críticos que daban buenos comentarios y al igual estaban abiertos a lo nuevo. Uno de ellos decía que si una obra dramática se ve con placer o provoca lágrimas placenteras, esa obra merece el aprecio de la crítica. Mezcla de géneros. Existían críticos que no probaban lo nuevo o lo desconocido y se basaban en uno de los principios universales del clasismo, el cual prohibía la mezcla de géneros. Esto quería decir que el teatro debía ser trágico o cómico, pero no podía ser una mezcla de ambos, no podía ser algo híbrido. Tal rechazo a mezclar los géneros afectaba principalmente a la clase social de los protagonistas, al distinto tono, al estilo de los diversos géneros, a la diferente finalidad, purgar las pasiones del terror, la piedad en la tragedia y corregir los vicios del pueblo en la comedia. Se condenó el teatro español del siglo XVII. Según Lazón y sus seguidores neoclásicos, no era tragedia ni comedia, era un híbrido desdeñable, un monstruo hermafrodita. A los críticos literarios les gustaba delimitar el género de la obra que iban a reseñar para después enjuiciar la obra con arreglo a la normativa correspondiente. Efectos en el espectador. En la búsqueda de una nueva poética teatral
se inclinaban en los efectos que podría causar en el espectador la obra dramática. Algunos periodistas decían que la tragedia urbana debía poseer el mismo fin catártico que la tragedia clásica. Un ejemplo es la reseña que se hizo sobre Misantropía y Arrepentimiento. En esta se critica que los espectadores no pueden experimentar el terror y la compasión, los cuales son afectos propios de la tragedia urbana como de la heroica. José María de Carnerero prescribe que el teatro sentimental nunca ha de conmover atrozmente los corazones, porque es un rasgo de la tragedia clásica. Un ejemplo es la crítica que se hizo a La mujer de dos maridos de Rodríguez de Arellano, donde se puede encontrar una actitud favorable hacia el nuevo teatro y sobre evitar la mezcla de géneros, ya que en eso se explica que es mejor que las comedias nos hagan sentir sentimientos más dulces a sentimientos más fuertes. Con esas palabras se demuestra la aceptación de la comedia sentimental, un género que no causa risa como la comedia clásica, o que no conmueve atrozmente al espectador como la tragedia clásica, sino que se encuentra una finalidad intermedia. Teatro del horror de Shakespeare. Por otra parte, la actitud de los críticos ante el llamado teatro de terror es síntoma de la vigencia de la poética clasista, que desde la época grecorromana rechazaba la representación de sucesos sangrientos en el escenario. A propósito de Séneca y Paulina de Comella, escribía un anónimo crítico del Memorial: el ensangrentar la escena tan horrorosamente como lo hace el poeta no se sufre en el arte. El rechazo de este teatro del horror llega hasta los críticos más receptivos con el nuevo teatro. Incluso el abierto periódico de Velasco es contrario a la infracción de esa misma norma clásica. En una reseña anónima sobre Atalie, consuran a ciertos críticos literarios y espectadores que no se contentan, sino ven siempre derramar la sangre sobre la escena. Contra este tipo de teatro, el reseñador presenta dicha obra como modélica. La moral siempre fue un criterio bastante importante para la valoración de la literatura y también lo que viene siendo del teatro. Este es un género bastante importante que ayudaba a llegar a demasiadas personas. Entonces, de ahí venía su potencialidad educadora, que esta la subrayaban mucho por los autores. Los gobernantes siempre cuidaron especialmente el control del teatro, estos exigiendo que su mensaje se adaptara bastante bien a los cánones morales y estéticos de aquella época. El criterio moral se utilizó bastante para atacar, pero también para defender el teatro nuevo. Pero sin embargo, y a pesar de todo, el teatro nuevo siempre fue defendido desde el argumento moral. A manera de conclusión, muchos autores no pudieron comprobar que su normativa no permitía valorar de la manera adecuada algunas obras dramáticas que consideraban valiosas. La crítica reaccionó con los criterios nacionalistas, ideológicos, estéticos y morales. En la prensa literaria madrileña, los periódicos se mostraron ser los más apegados a un neoclasismo academicista, mientras que otros se iban más con las novedades.